a ser cabeza. Si tú te enfocas, si tú te preparas, vamos a identificar y a explicar los dones. Vamos a hablar de los dones, 9 dones que nos habla la primera de Corintios 12. Amén. 12 del 8 al 10. Aunque hay otros dones que nos habla la palabra, pero hoy vamos a trabajar sobre esos 9 dones. Amén. Vamos a reconocer que los dones son soberanos, funcionales y subordinados al amor. O sea, los dones es un regalo de Dios, es una bendición, pero deben de estar subordinados al amor de Dios, ¿verdad? Nos compartía nuestro pastor, estaba escuchando una enseñanza de nuestro pastor, dice que a veces hay personas, no aquí, ¿verdad? Pero habla de que hay personas que tienen un don y piensan que por eso pueden sobrepasar una autoridad. Y no, los dones no son para que, no porque alguien tenga un don va a sobrepasar una autoridad que Dios pone. O sea, tiene que haber amor, tiene que haber sujeción, tiene que haber un orden, hermanos. Amén. Pero vamos a aprender eso, vamos a aprender cómo los vamos a aplicar para que se usen sanamente en nuestra iglesia. Vamos a aprender cómo aplicar esos dones que Dios ha decidido repartir a cada uno como Él quiere, y va a repartir y va a distribuir y se van a manifestar, pero cómo se puedan usar para que sanamente en nuestra iglesia. Amén. Amén. Así que primeramente dice que hay diversidad de dones. Amén. Pero ¿por qué no da Dios los dones a todos los mismos? ¿Por qué será? Alguien me podría compartir. ¿Por qué será que Dios, por qué no Dios le da todos los dones a todos? Amén, Fidel. Bueno, yo pienso que no nos da a todos igual porque no podemos darle todo el potencial o todo lo que se tiene que hacer a uno solo, ¿verdad? Sino no hay suficiente, pues dijéramos, para darle a todos. Entonces no sabríamos, dijéramos, balancear, ¿verdad? Balancear, gracias, Fidel. Juan Carlos. Porque cada don tiene un propósito. Cada don tiene un propósito. Sería mucho para balancearlo, tiene un propósito, porque hay diversidad de dones, ¿verdad? Dice la palabra que hay diversidad. Es para que Dios nos quiere mostrar de que como todos somos un cuerpo, somos muchos, pero somos un solo cuerpo, y Dios lo que quiere es que haya unidad. Diversidad, pero unidad, porque en la diversidad está la fuerza de Dios. La diversidad está la fuerza de Dios, porque de diferentes maneras Dios se manifiesta. Amén. Así que los dones en 1 de Corintios, el Señor se manifestaron en esa iglesia de Corintios, se manifestaron de una manera poderosa. Había una riqueza, había mucha manifestación espiritual en esa iglesia, pero como les compartí hace 8 días, había poco orden y había poca madurez. O sea, imagínense los dones, pero no había orden y no había madurez. O sea, yo tengo el don y el pastor no. ¿Cómo cree el pastor que diga lo que quiera yo? Ese es inmadurez, ¿verdad? Y más inmadurez diría hasta ya algún espíritu ahí que tenía que liberarlos, Pablo. Tenía que llegar ahí a sacar algunos espíritus que se les querían meter ahí, ¿verdad? Porque había inmadurez y poco orden. O sea, no necesariamente el tener un don quiere decir madurez en las personas, ¿verdad? Los dones Dios los distribuye, pero la madurez va a venir conforme tu crecimiento, conforme tú vayas creciendo, conforme tú te metas con Dios, conforme tú busques de la palabra del Señor. Amén. Hoy tu madurez va a aumentar si tú abres tu corazón, tu mente. Va a aumentar porque la palabra trae eso, hermanos. Amén. Amén. Y en esa iglesia de Corinto también había competencia. O sea, wow. Había competencia. Y había, esta palabra, orgullo espiritual. O sea, como que se sentían como que eran la última Coca-Cola del desierto, hermano. Como que eran la mamá de Tarzán. Había un orgullo, o sea, había dones, porque los dones, mire, Dios nos da y Dios nos da, a veces, o sea, Dios da dones y Él quiere dar dones y Dios va a derramar dones sobre esta casa. Dios va a distribuir y se van a manifestar, pero esta enseñanza es para que maduremos, para que lo sepamos usar, para que haya un orden, para que haya
una distribución sana y que haya una manifestación sana, quise decir. Amén. Que cuando Dios derrama un don sobre alguno de nosotros sea para edificación, que sea sanamente, que no sea para que a nadie se sienta mejor que otro, no, es para la edificación, amén. Porque dice 1 de Corintios 12:7, dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, dice, para el bien común. O sea, la manifestación del Espíritu son los dones del Espíritu Santo, y esos dones son para el bien común. ¿Qué es el bien común? Para el bien de todos, para beneficio de todos. No es para beneficio personal de alguien, no es para que alguien tenga fama, no es para que alguien se haga rico, no es para que alguien se haga famoso, no para que alguien tenga poder, es para el bien de la iglesia. Es para eso Dios da los dones, amén. Así que los dones no son para lucirse, son para servir. Miren qué tremendo. Wow. Por eso dice la palabra que al que más se le da, más se le demanda, más se le pide. Ahora qué lindo, yo quiero, Señor, todos los dones es bonito, pero también viene con una responsabilidad, viene con un servicio. O sea, los dones no son para que te sirvan a ti, los dones son para que tú sirvas, porque son de Dios. No son de nosotros, son de Dios, y Dios te los derrama para que sirvamos. Amén. Para que sirvamos aquí a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, estoy dando la introducción para entrar en la enseñanza. Amén. Primera de Corintios nos habla, en el capítulo 12 nos habla todo el capítulo de los dones, que es lo que vamos a estudiar aquí. Pero en el capítulo 13 nos habla del amor. Amén. Dice, si yo hablara lenguas, si yo tuviera todos los dones, si yo tuviera toda la fe, pero no tengo amor, nada soy. Y en el capítulo 14 nos habla del orden. O sea, fíjense cómo todo esto está conjuntado. O sea, es dones más el amor más orden. ¿Cuál será el resultado? Si tú agarras los dones, agarras el amor y agarras orden, ¿qué usted cree que va a salir del resultado? Servicio agradable a Dios. Servicio agradable a Dios. Va a salir edificación. Amén. Porque si hay dones y hay orden, pero no hay amor, no se edifican. Porque tú puedes tener don, pero puede ser que si no tienes amor vas a destruir a alguien, le vas a hablar a alguien sin amor. Ahora, amor no quiere decir que a veces no hay que hablar con corrección, no quiere decir que no hay exhortación, que hay que corregir. El amor no es diferente al alcahuetear, ¿verdad? Alcahuetear es permitir que hagan lo que quieran, ¿no? Y si se les llama la atención, es que no hay amor, no hay que equivocarnos. El amor es hacerlo siempre para edificación, pero en el amor viene la disciplina también. Amén. El padre que ama al hijo lo disciplina. O sea, no quiere decir que porque a veces se llame la atención o se corrija algo es que no haya amor. Lo importante es de que el punto es de que cuando cuando viene un tiempo de corrección, sea con amor, no sea para destruir a nadie, sea para edificar. Amén. Aunque a veces no nos gusta. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Casi a nadie, hermano. Aunque a veces no nos guste, dentro de nosotros nos vamos a sentir como, pero al final, si es para bien, si es el Espíritu Santo, es para edificarnos. Es como un arbolito, ¿verdad? Cuando va creciendo, si ese arbolito va chueco, le tienen que poner una varita ahí para que, pero si no se la ponen, crece de lado. Y ya cuando está grande, ya está duro, ya creo que ya, diría yo, aunque para Dios nada es imposible, pero ya un árbol ya es casi imposible enderezarlo, porque por eso es cuando está tiernito, ¿verdad? Cuando está niño, cuando está bebé, cuando todavía no ha madurado, es cuando es el tiempo de corregir. Hablándolo espiritualmente y hablándolo también con nuestros hijos. Siempre, no sé por qué siempre Dios me lleva también a los hijos, ¿verdad? Con nuestros hijos, porque es así, hermanos. O sea, la vara es la disciplina. La vara de la disciplina lo guiará.
La vara es disciplina, pero la vara no es, o sea, maltratar, sacarse el coraje a golpes o a palabras, no. Es disciplina, mis hermanos, amén. Y nuestro Padre, como nos ama, a veces nos disciplina, a veces nos pone una situación, a veces uno piensa que es el diablo, pero a veces es el Señor que nos está corrigiendo. Y que podamos verlo, que podamos entender, wow, para que enderecemos el camino, amén. Entonces, el orden es, o sea, para edificar se necesitan los dones, el amor y el orden. Porque puede haber, vamos a suponer que hubiera dones y amor, pero en desorden a toda hora, está alguien predicando aquí y allá están, o sea, en desorden. No hay un orden. ¿Usted cree que eso va a edificar? No. Entonces, ahora imagínense que hubiera amor y orden, pero no hay dones, pues. O sea, no hay edificación. Por eso esos 3 capítulos ahí me impactan, es en los dones, el amor más el orden. Eso va a generar la edificación, hermanos. Amén. Amén. Así que vamos a comenzar con lo que son los dones. 1 Corintios capítulo 12, verso 8. Y dice aquí, vamos a estudiar los dos versos, ¿verdad? Con calma. Pero aquí nos vamos a clasificar 3 tipos de dones. Dice la palabra, capítulo 8, verso 8. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros. Fíjese que dice ahí dones de sanidad. O sea que la sanidad es una enseñanza completa. La sanidad, los dones de sanidad, hay muchos tipos de sanidades, hermano. Dios puede derramar un don para sanar el cáncer sobre alguien, o dones para devolver vista. O sea, los dones de sanidad es una enseñanza completa que luego lo vamos a aprender. Amén. Nos dice dones de sanidad, dones de poder, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lengua y a otro interpretación de lenguas. Amén. Son 9 dones ahí que están, que el Señor va a distribuir, y hay muchos más, ¿verdad? Pero 9 que hoy vamos a compartir para que se vayan haciendo vida en ti, que el Señor a través de la palabra empiece a preparar tu corazón, porque en este año se va a manifestar el Espíritu Santo y van a empezar a fluir esos dones y vas a empezar a ejercer esos dones, vas a empezar a caminar en esos dones, si lo crees. Amén. Si lo crees, si tienes fe, vas a empezar a caminar en esos dones, porque va a venir una manifestación del Espíritu este año, hermanos. Amén. Los dones, y dice que Dios los va a distribuir según sea su voluntad. Amén. Entonces, esos 9 dones se clasifican, los vamos a clasificar en 3 grupos. Grupo número 1 hay dones de revelación. Los dones de revelación. El segundo grupo son dones de poder. Dice que te van viendo cuáles son los que Dios le va a derramar a usted, o cuáles son los que pues a usted le jalan. ¿A cuáles son los que le? Y el tercer grupo son dones de inspiración o expresión. Son 3 grupos que se van a dividir estos 9 dones. Amén. Entonces vamos a comenzar a estudiar primero los dones de revelación. Los dones de revelación son los que revelan algo que Dios quiere hablar, revelan algo que Dios quiere mostrar a su pueblo. Amén. Y en eso el primero es la palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, lo tenemos en el verso 8. Es la capacidad sobrenatural para aplicar la verdad de Dios en una situación específica. Ese es el don de sabiduría. Es la capacidad sobrenatural, no es una inteligencia, no es un conocimiento aprendido en la universidad, en un libro. Es una capacidad sobrenatural, por eso es un don espiritual. Para que puedas aplicar la verdad de Dios en una situación específica, en un problema que estés pasando, una situación que tiene que resolver. Cuando viene ese don de sabiduría, tú sabes cómo resolverlo.
pero no por lo que te dijo fulano, fulana, no por lo que dice el libro, no por lo que dice el noticiero, es por lo que te dice el Espíritu Santo. Es un don tremendo, don de sabiduría, diga sabiduría. No es una inteligencia natural, hermanos. No es por una experiencia humana, que todo eso es bueno. O sea, es bueno que es inteligente, es bueno que leas, que aprendas, pero ese don de sabiduría que habla la palabra del Señor aquí, que es por el Espíritu Santo, es una capacidad sobrenatural, hermano, para que puedas resolver. Y tenemos un ejemplo bíblico, habría en el libro de Hechos 15:25. Aquí en el libro de Hechos 15:25 había un problema entre la iglesia. Había una situación que se tenía que resolver, que había unos judíos, estaban los hermanos que se habían convertido. Hechos 15:28, perdón. Hechos 15, capítulo 28. Aquí había una situación tremenda porque Pedro, Pablo habían ido a predicar a los gentiles. Amén. Ellos habían ido a predicar a los gentiles y ellos se convertían y recibían al Espíritu Santo. Pero había unos judíos, y dice que era una secta de los fariseos que habían creído en el Señor, pero como que todavía no se habían despojado de todo el fariseísmo, ¿verdad? Dice ahí la palabra más arriba, dice que era la secta de los fariseos, de los que habían creído. O sea que andaban ahí entre los hermanos, porque habían creído en el Señor, pero todavía seguían siendo fariseos. Entonces Pablo fue a otras ciudades y les habló a los que no eran judíos y recibieron la palabra de Dios. Pero de repente dice que andaban otros judaizantes que no los habían enviado al concilio, y iban y le decían a los que se habían convertido: mira, tienes que circuncidarte, porque la ley de Moisés dice así, para que seas salvo. Así les decía, tienes que cumplir la ley toda para que seas salvo. Entonces Pablo les había enseñado que la salvación era por gracia, que no era por obras, que era por creer en Jesucristo. Pero había otros que decían: no, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer esto para que seas salvo. Entonces ese causó un problema, porque empezaron a llegar los reportes al concilio donde estaba Pedro, donde estaban los apóstoles, los que habían andado con el Señor. Entonces causaron un problema que tuvieron que reunirse, tuvieron que mandar llamar a Pablo y todos se reunieron. Mira, está pasando este problema, ¿cómo le hacemos? Y ahí, cuando ellos se reunieron, descendió el don de sabiduría. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo le hacemos? Y dice ahí el verso 18: porque nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, después de reunirse, después de tener un tiempo de oración, de búsqueda, de plática, ¿cómo le hacemos con este problema? Como cuando te sientas con tus hijos y dices: ¿cómo le hacemos con tu esposa? Mira, tenemos un problema, ¿cómo le hacemos? Y viene ese don de sabiduría y viene la solución. Como a José, cuando José le entregó el sueño a Faraón y le dijo: mira, vienen 7 años de vacas flacas, vienen 7 años de abundancia, pero después de ahí vienen 7 años de pobreza, de escasez. Pero y ahí le cae el espíritu de sabiduría. Pero yo te digo, Faraón, que mira, que agarres hombres sabios y que almacenen, ahí está el espíritu de sabiduría, un consejo, ¿qué hacer? No estaba escrito en ningún lugar. Y le dice el Faraón: pues ¿a quién más? Pues eres tú, ¿verdad? Tú eres el sabio, tú eres el que tiene la sabiduría para cómo administrar todo ese grano que vamos a tener 7 años para que no se malgaste. Ese es un espíritu de sabiduría, y hay muchos más ejemplos. Amén. Pero eso es lo que Dios va a derramar sobre nosotros. Amén. Sobre muchos de aquí, sobre cuando tú tengas una situación difícil, que no vayas y busques al psicólogo. Que no es malo, o sea, hermanos, yo no estoy en desacuerdo de todo eso, la información es buena, pero que primero vayas, cuando no sepas resolver una situación, que vayas a la presencia del Señor y mira, descienda el Espíritu, la palabra de sabiduría. Amén. Amén. Eso es lo que puede suceder, así que Dios
hasta el día de hoy sigue guiando a su iglesia, hermano, en decisiones complejas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Que Dios sigue guiando. Posiblemente a lo mejor ahorita estás pasando una situación que no sabes qué hacer, pero Dios sigue siendo, déjame decirte, Dios sigue guiando a su iglesia. Dios sigue guiando a su pueblo en las situaciones difíciles. Él todavía está en acción sobre los que le buscan, hermanos. Amén. Y ese don es el don de la sabiduría. Y dice que es distribuido sobre todos. El que lo busque, el que Dios lo va a derramar sobre ti cuando tú lo necesites. Amén. Palabra de sabiduría. ¿Alguna pregunta sobre este don? ¿Quedó entendido? ¿Quedó? ¿Sí le entendieron lo que es el don de sabiduría? La palabra de sabiduría. ¿Sí? ¿Qué es? Alguien que me lo repita. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Con sus palabras. La palabra de sabiduría, pues es la palabra que da el Señor y confirma, ¿verdad?, que el Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien más que quiera agregar un poquito? ¿Cuál es el don? Acuérdense que estamos hablando de 9 dones que el Señor va a derramar y muchos más que hay, pero hoy vamos a estudiar 9. La palabra de sabiduría. Sí, hermano. Palabra de sabiduría es cuando estamos pasando un problema y uno no sabe uno qué hacer y viene el Espíritu Santo y habla y ya habla a través de uno, ya uno discierne las palabras que uno decir, ¿verdad? Aleluya, te da la respuesta al problema. Aleluya, gloria a Dios, ahí está. Ahí está lo que yo en mi corazón deseo que lo capten, que lo entiendan en palabras sencillas. A lo mejor yo trato de usar las palabras más entendibles, pero que ustedes lo entiendan a su manera. Amén. Porque si lo entienden, lo van a poder usar. Amén. Porque si no, o sea, uno no va, mira, tú no vas a poder usar lo que no entiendes, lo que no sabes. Aunque la palabra está ahí, hay tanto, pero si tú no sabes qué es para ti, no lo puedes usar. O sea, el conocimiento, cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes lo que tienes, tú tienes un poder tremendo cuando lo pones en práctica y lo aplicas. Y es para un momento difícil, para cuando estás en una situación difícil. O sea, no solo es para aquí, para la iglesia, es para tu vida diaria. Palabra de sabiduría, ¿amén? Amén. Entonces quedó entendido ya, eso estaba muy bien, ¿amén? Palabra de sabiduría. Y tenemos ejemplos, ¿verdad? No es, acuérdense, eso no es inteligencia humana. No es, es que es bien inteligente, no, eso es un conocimiento sobrenatural, algo que viene de parte de Dios, para una situación específica, te resuelve. Y ahí le dice, y nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos mayor carga que estas, o sea, como diciendo, ustedes no se tienen que circuncidar, ustedes no tienen que cumplir toda la ley porque ustedes no son judíos. Además ya Jesús vino y la ley, ya Jesús vino a enseñarnos que no es por cumplir ritos que vamos a llegar a ser salvos, es por creer en Él. Amén. Pero a estos otros les querían poner cargas. Y lo tremendo que dice ahí, que dice, personas, dice Pedro, que nosotros no enviamos. O sea, normalmente es el que se envía solo, el que empieza a hacer eso. El que nadie lo envió, el que andan, ¿verdad? Así eran judaizantes que andaban ellos queriendo, no, es que tienes que hacer esto, pero si a veces no tienen se mandan solos. O sea, quieren que la gente les haga caso, pero ellos no le hacen caso a nadie. Imagínate, hermano. O sea, eso está desde esos tiempos, no es uno nuevo. Dice la palabra, ¿verdad?, que quieren darle cargas a otros que ni ellos mismos quieren cargar. Que ni ellos mismos quieren llegar. Eso hablaba Jesús de los fariseos. Que nos cuidáramos de los fariseos. Y decía, ellos saben, hagan lo que ellos les enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, ellos enseñaban la palabra, pero no la vivían. Ese era el detalle, hermanos. Y esa es la, diríamos, ¿cómo se lo puede decir? Esa es la clave de este asunto, hermano, que estamos todos ahí, que la clave es vivirla. Porque saberla, pues se la puede uno aprender de memoria la Biblia, con tanta herramienta que hay, hasta hay una aplicación que hasta la bajas y estás oyendo la Biblia en todo momento. Te la puedes saber, pero la clave es vivirla, aplicarla. Y ahí es donde está el esfuerzo, ahí es donde está la dependencia del Espíritu Santo, que nos ayude.
Amén. Amén. Entonces, ellos querían imponerle cargas a personas. Amén. Ese está en la categoría de dones de revelación. Amén. O sea, Dios te va a revelar en algún momento, te va a dar la sabiduría para resolver un problema. Y te va a dar la verdad de Dios, que tú la puedas aplicar. O sea, no es de que hoy se me ocurrió esto y yo pienso que así, no. Te va a revelar cuál es lo que Él es revelación. Amén. El segundo don que también está en el grupo de la revelación es palabra de ciencia. Ese es diferente, que es conocimiento. La palabra de ciencia es un don más que Dios va a derramar, que Dios va a distribuir. Palabra de ciencia, capítulo 8, ahí está, y a otros, palabra de ciencia, de conocimiento. Entonces, ese es un conocimiento revelado por el Espíritu Santo, que no se obtiene por medios naturales, hermanos. Amén. Amén. Es un conocimiento del Espíritu Santo, que Él te puede dar a conocer algo que está pasando. Él te lo hace saber. Pero acuérdense, tiene que haber amor y orden. Porque ¿qué tal el Señor? Que el Señor te revele, mira, es que fulano. Pero no, Dios, si te lo va a revelar, no es para que avergüences a nadie, no es para que, ¿verdad? Es para edificar. Es palabra de conocimiento, que Dios te hace revelar. Oh, tú estabas pensando esto y esto y esto, pero Dios te dice, wow. Y es verdad, porque la persona dice, no, pues si no hablé con nadie. Es Dios usando un vaso, no es la persona, no es para idolatrar a fulano, no. Es el Espíritu Santo que va a usarte a ti y a mí, va a usar a la misma iglesia para edificar, hermanos. Ese es el don de palabra de ciencia. Amén. Amén. Tenemos el ejemplo en Hechos 5:3, cuando estaban Ananías y Zafira. Está tremendo, hermanos. Ahí se manifestó ese don. Hechos 5:3 dice, vamos a leer desde el verso 1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad. O sea, hicieron un buen negocio y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, ellos ya habían prometido, un poquito arriba dice que ellos habían prometido que iban a darlo. Pero ya cuando lo vieron, como que dijeron, no es mucho, no, ¿cómo? No, el tema es que lo habían prometido, ¿no? Que ellos ya habían, y no se lo habían prometido al hombre, delante o sea, lo hicieron cuando estaba la presencia. Por eso cuando está la presencia, hermano, tenemos que tener cuidado. Lo que habla nuestra boca, porque, o sea, no lo estamos haciendo delante de los hombres, hermano. Y por eso cuando nuestra boca puede convertirse en un lazo, lo que hablemos nos podemos nosotros amarrar mismos. Y ya luego uno se quiere zafar, pero ya estás amarrado porque tú mismo te amarraste con tu boca. Bueno, tenemos que pedirle al Señor mucha prudencia. Amén. Y dice, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, se pusieron de acuerdo el esposo y la esposa, dijeron, sí, vamos a... Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro recibió la palabra de ciencia. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? Porque bueno, ahí ese es otro tema que no quiero, pero el tema es de que ahí ellos, a Pedro, el Señor le reveló lo que estaba pasando. Ellos llegaron y dijeron, mira Pedro, o sea, lo vendieron ellos dos en $100,000 el terreno. Y le dijeron, mira, mi amor, vamos a decirle a Pedro que en 50, llevémosle 50 nada más. Los otros 50, vámonos al mall, vámonos a, ¿verdad? Y así llegaron, pero le dice ahí que no mintió, que mintieron al Espíritu Santo. Y pasaron cosas tremendas ahí, que no quiero llegar a ese punto ahorita, porque lo que quiero es enseñarles ahorita la palabra de sabiduría, que se derrama. Y Dios muestra para que en ese momento él se hubiera arrepentido y no hubiera caído muerto, ¿verdad?
Esa es para edificación, por eso le digo, no es de que por amor, entonces no le voy a decir, a veces Dios va a decirnos cosas que no nos gustan, pero no es que no nos ame, hermanos. Es para que cambiemos. A veces podemos caer en confundir de que, es que no hay amor, es que no. A veces Dios nos va a hablar así. Ahora, el vaso es el que tiene que tener sabiduría de no avergonzar, ¿verdad? A nadie, ¿verdad? Buscar siempre edificar. Pero Dios muchas veces va a hablar así, hermanos. Amén. O sea, no creo que Dios es amor, pero Dios también, o sea, Él corrige, Él habla, Él dice. O sea, con Dios no se puede hacer como trampa, vamos a decirlo así, ¿verdad? A Dios no se le puede engañar. A los hombres sí, pero a Pedro ni a Pedro se pudo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. A un hombre lo puedes engañar, a una mujer, pero a Dios no, hermanos. Amén. Entonces, la palabra de conocimiento es eso, cuando Dios te revela algo que está oculto, pero Dios te lo muestra. Y dices, wow, para edificación. Amén. Juan 4:17, también vamos a ver un ejemplo ahí de ese don. Palabra de conocimiento. Juan 4:17 dice: cuando Jesús se encontró con la samaritana, ahí está el don. Les doy los ejemplos para que lo entiendan cómo funciona ese don, para que cuando llegue sobre ustedes ese don sepan lo que está pasando. ¿Qué me está pasando? Ya hago cosas, lo que no es para que lo desarrolles, para que seas de bendición. Y dice que es para el bien común. Hoy les estoy compartiendo estos dones porque se van a derramar y sepan lo que les está pasando, hermanos. Y que sea para el bien común. Amén. Dice que dice, respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo a la samaritana, trae tu marido para darte agua. Y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho. Ahí está la palabra de conocimiento. En Jesús operaban todos, hermanos, pero quiero ponerles el ejemplo porque que entendamos cómo opera ese don. Amén. Y dice que ella le dijo, no tengo marido. Le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, ahí uno puede decir, me está avergonzando, no hay amor. No, le está diciendo la verdad porque ella tuvo la actitud correcta. Ananías y Zafira tuvieron la actitud incorrecta. No se arrepintieron. Y dice que cayeron muertos. Ahí es otro tremendo, hermanos. Pero ella sí se arrepintió y dijo, wow, a mí se me hace que tú eres profeta. O sea, ella se emocionó. Ella dijo, o sea, muy dentro de ella, aunque llevaba una vida, vamos a decir, desordenada, pero dentro de ella anhelaba lo profético. Anhelaba lo de Dios. Porque le dijo, tú eres profeta, ¿y dónde hay que adorar? Y, o sea, wow, qué lindo. Pero ahí se derramó el don, palabra de conocimiento. O sea, el Señor sabía todo en él. En él, que podemos decir, dice que él conocía los pensamientos de todos, ¿verdad? Sus corazones, él sabía todo. Pero para que entendamos cómo opera este don. ¿Qué es este don? Amén. Amén. Así que Dios conoce el corazón y lo revela para restaurar. No para humillar, hermanos. Amén. Dios conoce nuestro corazón y a veces lo revela a través de un hombre, de una mujer, para restaurarnos. No para humillarnos, no para avergonzarnos, es para restaurarnos, es para que nos alineemos a su voluntad, es para que nos alineemos a su propósito y nos vaya bien, hermanos. Porque si Dios a veces nos revela y nos vamos a ponerlo así, que nos exhorte, que nos confronte en algo que no está bien, pero es porque nos ama. Porque como va diciendo, mira mi hijo, vas yendo para allá, enderésate, dale para acá, porque Él quiere que nos vaya bien. No lo hace para avergonzarnos, para dañarnos, hermanos. Amén. Entonces, palabra de ciencia. ¿Quedó entendido qué es la palabra de ciencia? A ver, dígame alguno qué entendió por palabra de ciencia. Es un don. Amén. ¿Cómo opera ese don o qué es? Explíqueme un poquito, a ver. No importa que se equivoque, hermano, usted participa. A ver, Feli. Un don de ciencia es que cuando nosotros queremos hacer, ¿verdad?, nuestras voluntades, el Señor nos habla y nos dice para que nosotros nos arrepientamos de lo que estamos haciendo. ¿O es más? Amén. Un poquito más, a ver, alguien más que nos puede explicar
está bien lo que dice, nomás estamos explicando que entienda cuál es el don de ciencia, cómo opera o qué es. Eso sucede, pero ¿cómo es que opera? ¿Qué es el don de ciencia? Es como por ejemplo, se puede decir que un ejemplo, pues, como que un profeta, uno de Dios que tiene el don de profecía, un profeta, y Dios como que le revela algo de alguna persona sin que no lo conoce, o sea, ella no lo conoce a él, no conversaron ni nada, pero Dios le reveló algo de esa persona para que se lo diga. Pero no, si es algo personal, pues no para que lo ponga así como decir, delante de todos, sino que en privado, o si es para edificación. Amén. Thank you, hermano, ahí está. Y nomás para aclarar, no solo un profeta, Dios lo puede derramar sobre cualquiera que tiene al Señor, que tiene al Espíritu Santo. No solamente un profeta, sino, por eso dice que es Dios distribuyéndolo. Y va a ser distribuido aquí entre nosotros. Porque es lo que estamos anhelando, es lo que estamos buscando. Cuando el Espíritu Santo se derrame. Pero es muy exactamente, hermano, así. Es cuando es el don que revela algo para levantar a alguien, ¿verdad? Algo que está pasando, la persona puede ser bueno o malo, o sea, no dice aquí bueno o malo, es revelar algo. Revela el corazón, ahí dice, revela el corazón de las personas para edificarlos, para ayudarte a que te levantes, amén. Entonces creo que quedó entendido, y ese también entra en el grupo de dones de revelación, que son 3. El tercero es el don de discernimiento de espíritus. Ese también es revelación. Discernimiento de espíritus, 1 Corintios 12:10, ahí lo leímos ahorita. Es la capacidad para distinguir el origen espiritual de una manifestación. Es decir, cuando hay una manifestación espiritual, no todo lo espiritual quiere decir que venga de Dios o del Espíritu Santo. Acuérdense que hay diferentes espíritus, buenos y malos. Entonces, el discernimiento espiritual es para distinguir el origen. ¿Esto de dónde viene? ¿Estas lenguas son de Dios o son del Espíritu Santo, o son lenguas satánicas o esto? O sea, que distingamos cuando hay un movimiento espiritual, si es del Espíritu Santo o es de otros espíritus, adivinación, brujería, o sea, manifestaciones. Es para distinguir. Es discernimiento, don de discernimiento. Amén. Hechos 16:16, ahí está un ejemplo. Hechos 16:16. Cuando Pablo dice, y sucedía que mientras íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, pero Pablo no sabía en ese momento, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. O sea, estaba diciendo la verdad. Ella no estaba diciendo mentiras. Pero ¿cuál era el origen? Adivinación. Entonces, el discernimiento de espíritu te da esa habilidad para distinguir, aunque se oiga bonito, aunque se vea cosas tremendas, pero cuando uno le pide al Señor ese discernimiento para saber cuál es el origen, porque dice la palabra en Mateo 24, Jesús dice que habrá señales, que en los últimos tiempos se levantarán hombres haciendo señales y prodigios también, pero engañando. O sea, no va a ser un origen del Espíritu Santo, va a ser un origen de engaño. Puede ser una señal, prodigio, pero para desviar al pueblo. Así como estaba el pueblo cuando Elías hizo bajar fuego del cielo. El pueblo, que era pueblo de Dios, hermano, estaban adorando a Baal porque ellos hacían, quién sabe qué tanto hacían ahí. Entonces ellos estaban ahí adorando y llega Elías y dice: ¿qué pasó? Están adorando a otro Dios. No sabían distinguir, entonces Elías tuvo que hacer algo sobrenatural. Tuvo que hacer bajar fuego del cielo para que ellos distinguieran. Yo espero que ahora ya no se ocupa hacer bajar fuego del cielo, lo que ocupas es el Espíritu Santo para que disciernas lo que es de Dios. O sea, no necesitas a veces
porque hay señales engañosas, hermano. Divina. Una divina, imagínate. Ella era una divina. Entonces la profecía no siempre es, o sea, tenemos que discernir. Amén. Y es el discernimiento de espíritus, amén. Amén. O sea, no todo, diga, no todo lo espiritual viene de Dios. Así que cuando usted oiga a alguien, no es que es bien espiritual, oh, vamos a ver cuál es el origen. ¿Qué espíritu se está moviendo? Amén. No todo lo espiritual viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero para eso Dios va a levantar un pueblo con discernimiento de espíritus, una iglesia llena del Espíritu Santo para discernir. Para que el bien común sea en la iglesia, que de repente, imagínense, ahí están sucediendo cosas raras. Que Dios levante entre nosotros, Amén. ¿verdad? Centinelas. Amén. Creo que aventaron piedras. ¿Está cerrada la puerta abajo? Ahí checa afuera, mire, a lo mejor alguien está tratando de entrar. ¿O está abierto? Ok, bueno. Ahora vamos, esos son los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Palabra de ciencia. Palabra de ciencia. ¿Cuál es la palabra de ciencia, hermano Juan Carlos? Es como cuando Dios usa a alguien para revelarle la vida de alguien, ya sea para exhortación, para edificación. Amén, perfecto. Muy bien, exacto, sí. Dones de revelación, palabra de ciencia, ¿cuál otro? Discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritus y, Palabra de sabiduría. y palabra de sabiduría. Esos tres dones son los dones de revelación. O sea que Dios te va a revelar a través del Espíritu Santo, te va a mostrar cosas ocultas, cosas que no cualquiera lo ve, sino solamente con el Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu Santo. Por eso este año nuevo vamos a hacer un culto invocando esa presencia, Amén. para que esos dones se distribuyan y se revelen en este año sobre tu vida, Amén. sobre tu casa, donde quiera que vayas, no solamente en la iglesia, hermanos. Amén. Amén. Ahora, segundo grupo son los dones de poder. Diga poder. Amén. Es la manifestación, la intervención sobrenatural de Dios. Los dones de poder es la intervención sobrenatural de Dios. ¿Qué es sobrenatural? Algo que no es natural. Algo que no es de este mundo, que no es natural. Algo sobrenatural. Y el primer don de los dones de poder es el don de fe. Esta fe no estamos hablando de la fe que es de la salvación. La fe dice que la salvación es el que cree. Esa es una fe para salvación, de que tú crees en Jesucristo. Este don no estamos hablando de esa fe. Estamos hablando de una fe sobrenatural para creer a Dios en circunstancias imposibles. Ese es el don de la fe, el don de fe. Es un don para creerle a Dios en circunstancias imposibles, hermano. Amén. Sí me entiendes, o sea, no es que yo tengo fe y yo soy salvo, amén. Pero ahora para que haya una sobrenaturalidad tienes que tener un don de fe, algo diferente. Amén. Para que se recobre la vista el ciego, que tiene que haber este don. Para que venga tus papeles, tienes que tener ese don, no sé, lo que Dios te está enseñando. De lo que Dios te habló, porque también a veces pedimos que ni Dios nos... o sea, de lo que Dios te dijo, tienes que tener esa fe para recibirlo. Porque la fe para ser salvo es allá. Yo espero que ya la tengan todos, si no ahorita oramos por ustedes, para que asegurar su salvación. No estamos hablando del don de fe, es un don especial. Una fe sobrenatural para creer a Dios en circunstancias imposibles, hermano. Cosas para una sanidad. para una sanidad, correcto, para una sanidad, para una liberación, perfecto. Daniel 3 habla de que él, cuando Nabucodonosor dijo, los voy a matar a todos porque nadie me revela, él tuvo la fe para que le dijo, Dios me lo va a revelar, y ni siquiera sabía él, y se fue a dormir y se le reveló. Es una fe sobrenatural, hermanos, amén. Es para ejercer el poder de Dios. La sanidad, eso opera mucho con nuestro pastor Harrigan. Él opera mucho esa, por eso en sus campañas, ¿sí ven las campañas que hace? Y no solo él, ¿verdad? Yo hablo de él pero, o sea, hombres de Dios que operan en eso, los que hacen campañas, gente que, hacen sanidades, hacen
liberaciones, y es lo que Dios quiere derramar aquí en esta casa también. Amén. Porque donde está el Espíritu Santo, ahí se van a manifestar esos dones. ¿Amén? Y yo mientras estoy hablando, yo estoy creyendo que Dios va a empezar a despertar en ustedes todo eso, hermano. Amén. Y de acuerdo a tu fe, de acuerdo también a tu violencia, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza, el que arrebata, el que dice yo voy a obrar en milagros, Señor, dame de eso. O sea, Dios te lo puede dar, porque dice que Dios lo distribuye como Él quiere. Amén. Así que ahí calificas tú, estamos nosotros calificados, ¿verdad? Estamos en la lista, podemos entrar ahí, hermano. Amén. No es por madurez, ya la madurez, ahí el pastor te va a ir guiando, te va a ir corrigiendo, pero no es porque ya estés maduro, porque no, es porque Dios le place. Así es. Y ya la guianza y todo, bueno, por eso es estar bajo una autoridad. Amén. Porque si no es por eso que pasa el desorden, pero eso no quiero caer en esa parte. Fe sobrenatural, amén. Amén. Dios da una fe extraordinaria cuando la situación lo requiere. Amén. Hacerte invisible ahí cuando vas caminando donde no se ocurre. Que Dios te haga invisible. Que Dios, no, es que si me pongo a platicar, cada uno de ustedes me ha platicado. Y yo también les tengo testimonios de cosas que Dios ha hecho tremendas. Amén. Sobrenaturales que dices, wow, esto no pudo haber sido como. Solo Dios, pero es por una fe sobrenatural. Amén. 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 ¿Alguna pregunta sobre este don de fe? ¿Preguntas? ¿Quedó entendido? Amén. ¿Cuál es el don de fe? ¿Cómo que alguien me lo puede explicar en palabras cortas? Voy a levantar la mano. Sí, hermana. El don de fe, pues es cuando el Señor te habla, el Espíritu Santo te da una palabra y tú la crees que es real y que así va a ser cuando el Espíritu Santo te dice, ¿cómo va a pasar esto? Y así es, pero dice, ten fe y créelo. Yo no soy hombre que miento. Y así dijo el Señor que ustedes vendrían de cáncer y también que mi sobrina iba a estar bien y yo le creo al Señor y le creo. Así es. La hermana hizo la oración que para la sobrina el Señor así dice yo, la palabra de Dios. No soy hombre que miente y grande es tu fe, todo va a estar bien. Amén. Creo. Aleluya. Amén. Entonces, el don de fe es eso, para creer en lo imposible. Amén. El don de fe opera para milagros, para, pues es de poder, sobrenaturalidades, para que Dios haga lo imposible, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Siguiente don de sanidades. Don de sanidades, es un don de poder también. Pero dice, me llama la atención, no es don, dice dones de sanidad. Primera de Corintios 12:9 dice a otros dones de sanidad. Y ese tema más adelante lo vamos a enseñar. Dones de sanidad. O sea que hay muchos dones en la sanidad. Cada sanidad, por ejemplo, el cáncer es un don de sanidad. La diabetes es un don de sanidad. No sé, cada enfermedad tiene un don para sanar. Por eso dice dones de sanidad. Amén. Hay diferentes tipos de enfermedades. Por eso al Señor le dieron 40 latigazos, ¿verdad? 40, hermano. Y dice que por sus heridas fuimos sanados, hermano. O sea, es otro tema, una profundidad que todavía no he llegado ahí, pero algo ahí, percibo que hay algo ahí, 40 tipos de enfermedades. Por eso están los dones. Pero bueno, vamos más adelante, vamos a aprender ahí acerca de eso, amén, de los dones de sanidad. Pero los dones de sanidad está en plural, o sea que hay una diversidad de manifestaciones, hermano. Hechos 3:6. Wow, tremendo, hermanos. Que esta iglesia sea una iglesia que opere los dones, hermano. Que seamos una iglesia que operemos en los dones del Espíritu Santo. Estaba un hombre en la puerta de la iglesia, tirado, aquí dice, ¿verdad? Estaba pues un mendigo, ¿verdad? En la puerta. Había un hombre cojo desde su nacimiento, dice el verso 2, que le llevaban y le ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo.
Y viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazareno, anda. Ese es el don de sanidad, hermano. Amén. O sea, de lo que tengo te doy. Quiere decir que Pedro ya lo tenía. Por eso, para ir a sanar a alguien, ¿verdad?, tenemos que llenarnos de ese don primero, del Espíritu Santo. Vamos a ir a sanar y hermanos, acuérdense, dice: de lo que tengo te doy. Entonces, por eso antes de salir primero tenemos que llenarnos, hermanos. Ese es el don de sanidad. Ahí opera. Hechos 28:8 también, miren. Y quiero poner los ejemplos de la Biblia, pero está en nuestra vida diaria. Eso está disponible para que Dios... Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería. Mira, hasta la disentería, la fiebre, todo. O sea, te tiene que ir en el nombre de Jesús, hermano. Con el don de sanidad, don de poder. Y Pablo entró a verlo, y después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. Amén. Y de qué tremendo, hermano, el don de sanidad. Entonces la sanidad, hermano, es una expresión de la compasión de Dios hacia nosotros. O sea, el don de la sanidad Dios lo derrama sobre nosotros para ir a mostrar compasión sobre la gente, hermano. La compasión de Dios no es para que, mira, aquí los de $1000 se forman aquí. No, no, hermano, porque yo tengo el don y es para que, no olvídese de eso. Eso no es así, hermano. Es para mostrar la compasión de Dios. Es cuando tú te llenas para ir a mostrar la compasión de Dios sobre el enfermo y Dios lo pueda sanar, pero no porque tú seas bueno, es porque el Señor le place. Pero necesita vasos disponibles, necesita a alguien, hombres, mujeres que estén dispuestos a que el Señor los use, hermanos, para que la compasión de Dios se extienda sobre la gente. Muchas veces gente inconversa Dios lo puede usar porque a través de eso Dios los va a sanar. Lo único que necesita es la guianza del Espíritu Santo. Acuérdense, ya les enseñamos de la imposición de manos. A veces Dios te va a ponerlas, pero que sea el Espíritu Santo que te guíe, ¿verdad? Porque acuérdense de la imposición de manos. ¿Qué le transmitió? La sanidad, el don que tenía. Porque le dijo: de lo que tengo, te doy. Entonces uno no va a dar lo que no tiene, hermano, lo que tienes. Y lo que necesitamos es el Espíritu Santo, estar llenos. Y tremendo, dice, ser llenos del Espíritu Santo. O sea, en la versión original dice: manténganse llenando. ¿Verdad qué diferente, verdad? Porque no dice ser lleno, es como diciendo: ya fuiste lleno, ya la hiciste, ya ni vuelvas a la iglesia, ya estás lleno. No. Hay liqueo, diga liqueo. Liqueamos. Todos liqueamos, hermano, de alguna manera u otra. Ya me enojé, ya me sentí mal, ya me enojé, ya hice una mala actitud, o ya me resentí, ya. Y se va vaciando. Entonces, por eso dice: manténganse constantemente llenando. O sea, eso es una vida diaria, no es en un congreso, no es en una... No, ya vámonos allá, ya venimos bien llenos, sí, pero ya para el día siguiente, si te descuidaste, esa gloria fue de ayer. Ya para hoy necesitamos otra, hermanos. Entonces es mantenerse. O sea, un congreso, todo eso es bonito, pero no creas que porque ya fuiste a un congreso ya la hiciste para todo el año. No, hermanos. Es mantenerte, es como tu teléfono, lo tienes que cargar todos los días, y más si eres tiktokero, ¿verdad? Lo tienes que cargar diario. O sea, ahora imagínense nosotros, ¿verdad? Como el Espíritu Santo, hay que mantenernos llenando. Amén. Porque si no, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a dar? Le dijo: de lo que tengo, te doy. La última página bíblica, ¿cuál dijo? Hechos 28:8, hermano. Amén.
Entonces, ese es el don de la sanidad. La sanidad es la compasión de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta de los dones de sanidad? Ese es un tema que vamos a tener que trabajar más adelante, está muy extenso, ¿verdad? Pero quedó entendido el don de sanidad, ¿cómo opera? Amén, ¿alguien me puede explicar? Don de sanidad. Estamos entrenándolos para que sean maestros también, hermanos, en las casas. Aquí empiecen a practicarlo. Amén, Luisito, adelante. Te vi con ganas de hablar, Luisito, adelante. El don de sanidad es cuando tú das algo de que ya tienes por parte de cuando estás lleno por parte del Espíritu Santo. Amén. Y es para mostrar la compasión. La sanidad es la compasión de Dios sobre nosotros, hermano. Amén. No es porque, es que ese se portó mal. No, si Dios lo quiere sanar, o sea, Dios muestra la compasión. Amén. Así como Dios lo ha mostrado con nosotros, ¿verdad? Ha sido compasivo con nosotros, porque por merecer, hermanos. Una pregunta. Por ejemplo, si el Señor te está hablando muchas veces que está el enfermo, ¿verdad? Le voy a explicar la experiencia, que está el enfermo ahí y usted lo ve todos los días, pero usted no quiere ese enfermo, pero Dios le está hablando que tiene que poner las manos y sanarlo. ¿Qué hace la persona ahí? Que no Si el lo Espíritu hizo. Santo te manda a orar por una persona, Ajá, y no lo hizo. uno tiene que ser obediente. Y si no lo hiciste, ya pasó el tiempo, pues pedirle perdón al Señor, decirle, Señor, ayúdame a la siguiente, dame valor, dame fe. No sé, en tu espíritu tú vas a sentir que te hizo falta. Señor, Pues perdóname la por... compasión que dijo usted, entonces. Dame compasión, ¿verdad? El Espíritu Santo él mismo le va a mostrar que... Pero si Dios le habla sobre ir a orar por alguien, si es el Espíritu Santo que te habló, Él te va a respaldar. Amén. Él te va a respaldar, ¿verdad? Él te va a guiar, ¿verdad? Ahora si vas a orar por un viejito de 110 años y te dice la mamá, pastor, venga a orar por él de 110 años. ¿Qué le dice, Señor? No, Señor, que se cumpla el número de sus días, Señor, porque, o sea, que se haga la voluntad del Señor. Uno no puede decidir cuánto tiempo va a vivir la gente. Ahora que mi cuñado ya va mejorando, pero quiero dar testimonio ya que salga del hospital. Amén. Pero ha habido una mejoría tremenda sobre él, porque estamos creyendo en Dios. Amén. Y yo cuando oré por él ahí por teléfono, Señor, si no es su tiempo, Padre, ten compasión de él. Ten misericordia, Señor. Ahí en ese momento no es para decirle, mira, es que ¿cuánto tomaste cuando eras joven? No, nomás lo único que sirve es macharle de Jesús. ¿Crees en Jesús? Confía en Jesús. ¿Crees en Jesucristo? Si no lo tiene, si puedes, preséntaselo, porque Él es el que va a hacer la sanidad. Amén. Espíritu Santo. Amén, amén. A ver, y Señor, ten compasión de él. Señor, ayúdame. Ya uno no puede. Ahora, si Dios te da una palabra que, mira, esto sales para mañana, pues dilo, pero si no, ¿para qué hablar uno lo que Dios no habló? O sea, tenemos que ser transparentes, sinceros, reales, honestos con nosotros mismos. Y pues a Dios, ya aprendimos que a Dios no podemos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucha sabiduría, no emocionarse. Mire, esto de aquí, lo del Señor, no es por emoción, hermanos. Esto no es de que me emocioné y quiero esto, yo siento esto. No, hermanos, lo del Señor no es por sentimientos. O sea, No hay respaldo. no hay respaldo cuando es puro sentimiento, hermano. Así es. Lo del Señor es el Espíritu Santo, 100%, porque si no, hermanos, somos ruido nada más. Amén. Y a todos nos puede llegar a pasar, pero tenemos que aprender. Amén. Tenemos que seguir creciendo. Amén. Amén. Entonces, el don de sanidad es un don de poder, Así es. pero es la compasión de Dios más viva que nada. Amén. Amén. Así que muchos aquí a veces necesitamos la sanidad. Dios nos la va a dar, y también para que sanemos a otros, para que oremos por el enfermo. Eso es la iglesia, hermano. Amén. Orar por los enfermos. Amén. ¿Alguna pregunta? Seguimos con los dones de poder. El siguiente es operación de milagros. Son muy parecidos, si ve, la fe, la sanidad, los milagros están muy conectados. Porque para que recibas una sanidad ocupas fe. Para que haya un milagro se ocupa fe. Y un milagro también es una sanidad. Amén. Amén. Entonces, los milagros son acciones sobrenaturales que trascienden las leyes naturales. Amén. Por ejemplo, que una tormenta se calme. Por ejemplo, que el viento que venía para acá se cambie de rumbo.
Dice, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Que calla la tormenta, que le dice a un endemoniado, cállate y sal fuera. Esos son milagros, hermanos. Así es. Eso es algo que sale de las leyes naturales. Es como, bueno, yo he visto varios testimonios, ¿verdad? Que hay gente enferma de enfermedades, o sí, de enfermedades terminales, ¿no? Ajá. Y que de la noche a la mañana pues se curan, pero les oran o ellos, a veces, muchas veces que oran por ellos y después de la nada se curan y los doctores es algo que ellos no pueden explicar porque es algo sobrenatural. Amén, ese es un milagro. Cosas así que, wow, tenía cáncer y ya no tiene. Ese es un milagro tremendo. Gloria a Dios, eso es así. Exactamente así, mi hermano Juan Carlos. Entonces son acciones que trascienden lo natural, que trascienden las leyes, que trascienden, o sea, que no tienen explicación. Amén. Esos son milagros de Dios. Y pueden ser, o sea, multiplicación de alimentos. De verdad que digas, wow, aquí la refri ya no tenía, pero no se acaba el aceite. No se acaba el pan, no se acaba, wow, el Señor nos proveyó para todo. Amén. Las liberaciones que han sucedido aquí son milagros, hermano. Una liberación es un milagro. Amén. Es un poder sobrenatural que Dios se mueve, no es algo natural. Amén. Amén. Y Dios sigue siendo el Dios de lo imposible. Amén. Nuestro Dios sigue siendo el Dios de lo imposible. Dice, mi padre y yo trabajamos, le decía el Señor, que hasta hoy, o sea, Él sigue en activo. No se ha retirado, gracias a Dios. No hay jubilaciones, sigue siendo nuestro Dios de milagros. Así que siempre está con expectativa de un milagro de Dios, del poder de Dios en tu vida y a través de ti para otros, hermanos. Amén. Porque Dios va a derramar esos dones sobre esta casa, sobre la iglesia, sobre su cuerpo, para la edificación. Para que, no para lucirse, no es para que seamos de bendición para alguien más. Amén. Amén. Así que los dones de poder son tres. ¿Cuáles son? Don de fe. Operación de milagros. Amén. Don de fe, don de sanidad y el don de milagros. Esos tres son de, diga, poder. Poder. Y los de revelación, ¿cuáles son? Revelación, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento. Esas son la revelación. O sea, mire, Dios puede derramar. Acuérdense que ya aprendimos que Él distribuye como Él quiere. Puede derramarle los 9 si alguien quiere a alguien. Si Dios quiere derramárselo los 9, se los puede derramar. Ahora usted tiene que anhelar también, acuérdense. Tiene que anhelar, tiene que buscar. O sea, pero Dios lo puede derramar. Así que usted váyase preparando, porque yo estoy creyendo que eso es lo que viene para este año en la iglesia. Esa manifestación. Amén. Dones de poder, de milagros, de revelación. Y está el otro don, el otro grupo que es los dones de inspiración o expresión. Diga expresión. Son los dones que comunican un mensaje, hermanos. Son los dones que expresan la voz de Dios. Amén. Y ese, primeramente, el de la profecía, que lo hemos enseñado, ya hemos tocado ese punto un poquito, el don de profecía. Entonces es un don de expresión. Y la profecía es para edificación, exhortación y consolación. Entonces cuando Dios derrama ese don, esa expresión a través de vasos, es para edificación, para exhortación y para consolar. Ahora ese don se debe de evaluar siempre. Debe de haber una evaluación sobre ese don. O sea, no es de que, la palabra de Dios no ocupa cuestionamiento. Esa no, será o no será, no, esa no. Esa no es de que, ay, será cierto o no será cierto, no. Pero la profecía necesita evaluación, necesita discernimiento. O sea, no es de que ya lo dijo el profeta y así es y no se hable más. No, eso tiene que discernirse, se tiene que evaluar, se tiene que pesar los espíritus, dice, para ver si son de Dios. Amén. Entonces eso queda claro, ¿verdad? Y la profecía edifica cuando se usa con amor y sujeción bíblica. O sea, una profecía va a edificar cuando se usa con amor y sujeción bíblica. Por eso hay muchas profecías que en vez de edificar dañan, desvían, confunden, porque a veces no va el amor de Dios
y a veces no van ni la Biblia. Mire, yo he conocido personas que profetizan o profetizaban y no se sabía ni la Biblia, hermanos. Imagínate, no se sabía ni dónde estaba la Biblia, los libros. Qué peligroso, digo, Padre, qué peligro. Qué peligro, es como dar una ametralladora a un niño chiquito que no sabe ni qué va a pasar, va a soltar ahí por palabras que a veces no van ni de acuerdo. Entonces, la profecía que edifica va con amor y con sujeción bíblica. ¿Amén? Amén. ¿Está entendido eso, hermanos? Amén. Hoy no vamos a enseñar tan profundo sobre la profecía como el otro día. Hoy solo quiero las 9, amén. Los 9 dones. Entonces, ¿dónde la profecía? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó entendido? ¿Sí quedó entendido? ¿Cuál es el don de la profecía? ¿Cómo es? ¿Cómo opera? ¿Qué es? ¿Qué? Es una palabra que viene de Dios. Amén. Se la revela a alguien. Amén. ¿Y es para? Edificación, educación, consolación. Y consolación. Amén. Ahí está. Está sencillo, no es algo complicado. Y esos dones se van a derramar sobre nosotros. Yo no sé si alguien lo cree, pero diga sobre mí. Sobre mí se va a derramar, porque eso es lo que Dios, mire, eso es lo que el Señor quiere en la iglesia, hermano. Para edificarnos, ¿verdad? Pues, ¿de qué se iba a ver tanta profundidad y no hay? El Espíritu Santo es lo que necesitamos, no necesitamos nada más, hermano. Y ya del Espíritu Santo viene todo lo demás. Amén. Amén. Entonces no espere que solo el pastor. Nomás quémese las pestañas, decían. Prepárese, sí, prepárese en la palabra, en la oración. Amén. Amén. Ahora, en los dones de expresión también están los diversos géneros de lengua. Ese es otro don que nos habló aquí el libro de 1 Corintios 12:10. Son lenguas no aprendidas. Son lenguas que edifican al creyente. O sea, no son cosas aprendidas de memoria, es algo que viene. Y esas edifican al creyente. Y en público requieren interpretación. Si tú a veces uno está predicando bien la lengua, pero viene la palabra, requiere la interpretación, hermano, en público. Y si a veces se mueven las lenguas o que un minuto no hay interpretación, entonces le baja. Y usted sigue edificándose porque las lenguas te edifican a ti. Tú estás hablando con Dios, estás hablando misterios con Dios. Dice la hermana ahora Virginia, para que confundas al diablo, ora en lenguas. Porque ni el diablo sabe lo que estás diciendo, pero Dios sí. Es lo tremendo, Dios sí, hermano. Ni tú sabes, pero tu espíritu se está edificando, aleluya. Tu espíritu se está edificando, ¿verdad? Por eso, no tenga temor a hablar en lenguas. Amén. Sacúdase rudimentos aquí en la mente. Hablar en lenguas es de Dios. Amén. Aleluya. Es algo que va a edificarte. Te va a edificar. Amén. Eso está sencillo. Ahora, interpretación de lenguas. Casi siempre esas deben de venir juntas. Deberían de venir juntas. Son dones que el Señor va a derramar. ¿Cuál es la función? Hacer comprensible el mensaje para la edificación de la iglesia. Alguien está aquí hablando en lenguas, pero el mismo don de interpretación, ya sea que en la misma persona se activa o en alguien más. Entonces ese don viene e interpreta. No es que va a traducir, es diferente. Va a traducir, no, traducción es diferente. Estás hablando en lengua, no vas a traducir, mire, cuando lo hizo así, dice así, no. Es una interpretación. Por eso es lo que muchas veces se puede confundir a alguien, no, es una interpretación. Tu espíritu va a recibir el mensaje de lo que está hablando en lenguas alguien. O tú mismo lo recibes, tú hablas en lenguas, tú mismo recibes el mensaje y lo hablas. Entendible para que el pueblo lo reciba. Porque las lenguas nadie se edifica más que solo el que habla. Pero cuando las interpretas, todos se edifican. Amén. Entonces no es interpretación, es edificación pública. No es traducción, es interpretación. Amén. ¿Sí está entendido, hermanos? Amén. ¿Alguna pregunta sobre el don de lenguas y su interpretación? Sí, hermano. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está hablando en lengua, he escuchado personas que van a profetizar, profetizan, mejor dicho. Sí.
pero empiezan hablando lenguas. Entra eso ahí, entran hablando lenguas y después empiezan a profetizar. Muchas de las veces eso es lo que opera. Ok. Están hablando en lenguas y luego interpretan. Oh. Eso es lo que sucede con personas que profetizan y luego interpretan. Si han tocado eso, opera ese don que estás hablando en lenguas y hablas lo que hablaste, lo interpretas. Es el Don de interpretación de lenguas. Los dos ahí juntos, casi siempre esos deberían de operar juntos. Sería muy lindo que operaran juntos, aunque muchas veces opera el don de lenguas y te edificas tú, ¿verdad? Nada más que si es en público, si después de un ratito nadie se levantó a interpretar, entonces le bajas al volumen un poquito para que sea personal. Amén. ¿Amén? Sí, cuando alguien está hablando en lenguas para alguien y las interpreta, empieza a decirte palabras, es la interpretación. Correcto, la interpretación. Inclusive una vez estábamos orando por una persona, una persona, y empezó a hablar en lenguas, pero en ese momento, en mi espíritu, yo discerní que no eran lenguas del Espíritu Santo, eran lenguas satánicas. Entonces yo le empecé a hablar en lenguas también, y se empezó a liberar. ¿Te acuerdas de la persona que fuimos a su casa? Estábamos en su casa y se liberó. Pero esa experiencia, recuerdo, ella empezó a hablar en lenguas, pero no eran del Espíritu Santo. Se sintió. Entonces tú vas a estar, cuando está el Espíritu Santo, Él viene y te da las habilidades que necesitas para resolver esas Ahí es donde situaciones. entraría el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritus, ahí entraría, ahí entró, se activó. El don de milagros se activó ahí porque hubo liberación, discernimiento de espíritu, don de lenguas. Todo va conectado. Se conectan. Es que, hermano, hay momentos donde, o sea, no es de decir, yo tengo el don de fe y yo no voy a hacer eso. No, no. O A estoy lo mejor esperando mañana, que me vaya. estoy esperando que me vaya. A lo mejor mañana te cae el de milagros y vas a hacer un milagro. O sea, hay dones que, o sea, son para la situación específica. El de sabiduría Amén. te viene y no es de que ya todo el tiempo vas a andar bien sabio. Puede ser que, o sea, son dones que se activan, que se manifiestan. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. Y todos estos dones van a operar siempre, bueno, si viene del Espíritu Santo, siempre van a operar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Correcto. Vienen del Espíritu Santo. Vienen del Espíritu Santo. Son dones, dice, por el mismo Espíritu. O sea, el que los reparte, el que los habilita es el Espíritu Santo. Amén. Bueno, por eso, Amén. mientras ministraban al Señor, dice, el Espíritu Santo vino y profetizaron y enviaron. O sea, mientras se adora a Dios, mientras estamos adorando a Dios, mientras estamos ministrando al Señor, viene el tiempo de la manifestación y viene la distribución de los dones, y ahora entonces se empiezan a activar las sanidades, los milagros, la fe. Pero esa fe, no la fe de salvación, que también, ¿verdad? Pero estoy hablando aquí de la fe para hacer lo imposible. Amén. Para mover, dice, si tuvieras fe, tú le dirías a esa montaña, muévete, y se movería. O sea, a ese problema. Sí, hermano. Me acuerdo una vez cuando yo llegué a este país muchos años atrás, y yo no tenía ni a Jesús en mi corazón en ese tiempo, y mucho menos los dones de discernimiento y todo eso, ¿verdad? Entonces recuerdo que esa vez en un Swami, yo saliendo de un Swami, y iba una señora para adentro, de esos que, ahora entiendo que era una gitana, de esos que se visten todas así. Y yo entro y ella así de la nada me dice, hola, ven. Y pues yo sin todo esto, pues voy y ella me dice, dame tu mano. Y pues yo sin conocer nada le doy mi mano. Y ella me empieza como a adivinar, ahora entiendo Sí. que era un espíritu de La adivinación. adivinación. Me viene a la mente ahorita porque muchas veces allá afuera se van a mover todos esos espíritus, ya Sí. sea ese de adivinación o cualquier otra persona, pero para discernir tenemos que nosotros tener este conocimiento, Sí. ¿verdad? Que estamos escuchando ahorita. Conocer, porque dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, en parte es el conocimiento y la otra parte es el Espíritu Santo. Porque, Debemos de tener activado el Espíritu Santo. porque puede ser que nos encontremos allá afuera con alguien que te habla bonito y es un brujo, es una bruja. Y Amén. debemos de tener ese discernimiento, ¿no? Sí, que cierto. el Espíritu Santo nos muestre. Amén. Amén.
Thank you, mi hermana. Ok, entonces tenemos que estar activados, Amén. activos en la presencia del Señor, porque afuera se van a mover cosas. Entonces, qué bonito que allá afuera en el Swami tú agarres y vas pasando y de repente el Señor, oye, ven, mira, el Señor te dice, pa, 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 pa. Y la gente cae. Wow, Dios sí existe. Imagina que mira, Dios te dice así, 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 así. Qué lindo, en vez de que fueran gitanos, que seamos hijos de Dios allá afuera, repartiendo la palabra, hermano. Hablando la palabra de Dios. Miren, la iglesia somos nosotros allá afuera. Llevar allá afuera la iglesia, que sea como en los tiempos de Abraham, que andaban, dice, como nómadas. Andaban aquí y luego se acampaban y luego se movían, o sea, no estaban estables. Que así seamos cada uno de nosotros, una casita de campaña que vas, o allá donde vas, allí se siembra la iglesia, ahí oras por un enfermo, ahí le hablas, pero que sea cuando vas lleno del Espíritu. Porque si no, o sea, hermanos, tienes que ir conectado con el Espíritu Santo, con los dones activados, manifestados para ser de bendición para alguien más, y ya de ahí traerlos a la iglesia si es que ellos quieren venir, y si no, mira, fuiste de bendición. No se trata de nomás traerlos a la iglesia, no se trata de eso, trata de que el reino de Dios avance, hermanos. Amén. De que la gente, mire allá afuera, escuche más de Dios. Amén. Entonces, ya para ir cerrando, mire, principios clave para la iglesia. Primera de Corintios 12:11 dice que el Espíritu es el que reparte como Él quiere los dones, hermano. Así que es como Él quiere, no es como tú quieras. Amén. Dice que el Espíritu lo reparte, Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él, hermanos. Amén. Y ningún don define la madurez espiritual. Eso también quiero que ustedes tengan claro. Ningún don define la madurez espiritual. Oh, es que porque este tiene este don ya es más maduro. No. El don no define la madurez espiritual. La madurez espiritual va a definir tu crecimiento, tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura, tu carácter, tu crecimiento interno. No es el don. Así que eso tenemos que tenerlo bien claro, hermanos. Amén. Y todo don debe de operar bajo el amor. Bajo el amor. 1 Corintios capítulo 13. Bajo el amor siempre. Todo don debe de operar para que sea sano, para que sea de edificación. Amén. Y el propósito final es la edificación del cuerpo. ¿Cuál es el propósito final de los dones? La edificación del cuerpo, hermano. No es. El propósito final es eso, es edificar al cuerpo. No decir, no, es que tú no vas a mi iglesia, a ti no te profetizan. Aleluya. O tú no vas, no, es que si Dios te pone algo, si úsalo, no, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. No es para la edificación del profeta, del sanador, del orador, no, es Jesús. Amén. Entonces, ¿uso mis dones para servir o para destacar? Para servir. Amén. Es una pregunta para que usted lo tenga en su corazón. ¿Usas tus dones para servir o para ser visto? Eso es algo que tenemos que tener cuidado. Amén. Nuestros dones, lo que Dios te da, es para servir. ¿Valoro los dones de otros? No tiene que contestar, pero piense, ¿verdad? ¿Valoro los dones de mi hermano, de mi hermana? ¿Los valoro o los envidio? ¿O estoy contento? ¿O hay competencia? Acuérdense de Corintios, había competencia. Por eso tuvo que ir Pablo con chancla espiritual. O sea, ¿valoro los dones de otros? ¿Permito que el amor gobierne en mis manifestaciones espirituales? O sea, cuando un don se manifiesta en tu vida, que opera en ti, ¿permites que el amor gobierne? Tiene que ser con amor, si no, dice que no funciona. Amén. ¿O permito que el ego gobierne? El yo pienso nomás en mí, yo
yo y por último yo. ¡Ah! Imagínense, hermano. ¡Wow! Es el amor lo que debe de gobernar en la manifestación de nuestros dones, hermanos. Amén. Así que buscar los dones, pero perseguir el amor, hermano, sobre todo. Buscar los dones, pero perseguir el amor. Y si logramos hacer eso, hermanos, wow, vamos a poder seguir edificando el cuerpo de Cristo, hermano. Buscar en los dones. Y es más, no dice buscar, dice anhelar. Anhela los mejores dones, pero persigue el amor. Hazlo con amor. Dios no quiere una iglesia pobre, sin dones. Dios quiere darle. Y Dios la equipa con diversos dones para cumplir su misión en este mundo, hermano. Dios por eso equipa a la iglesia con los dones para que cumplamos la misión en esta tierra, hermano. Lo que nos toca hacer, para que cuando el Señor llegue, sea pronto o tarde, estemos cumpliendo la misión, hermanos. Los dones no son para beneficio personal. Los dones son herramientas, no son trofeos. Los dones no son para lucirlos, son para usarlos. Son herramientas, no son trofeos, hermano. Amén. Y el que los da es el Espíritu Santo. No es nada más que el Espíritu Santo. Y la iglesia es la beneficiaria. Tú y yo somos los beneficiarios, somos los que vamos a recibir el beneficio de cuando el Señor usa a mi hermano, a mi hermana con un don y sane a alguien. ¿Quién va a ser bendecido? La iglesia. Que el Señor derrame un don de sanidad sobre mi hermano y ore por mí, me sano. Voy a ser beneficiado. No dice, ay, la hermana me dio envidia, ¿cómo Dios lo soy? ¿Yo qué? No, hermano. Que Dios levante la voz de una hermana y revele una situación para bendición. Dios lo da, el Espíritu Santo lo da, pero la iglesia es la beneficiada. Amén. Y es para que Cristo sea